Jóvenes, muy buenas tardes. Les habla el profesor Daniel Moyapasa Benavente. ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes, profesor. Bien. buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas, profe, Excelente. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, Buenas profe? tardes, profesor. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien. El Qué tema bien, de qué hoy bien, es profesor. factorización, una herramienta muy útil e importante incluso en el curso de lo que es álgebra y vamos a arrastrarlo posiblemente hasta aritmética. Para entender el tema de lo que es factorización y en qué campo tengo que realizar esta parte de la factorización, tenemos que entender el campo numérico en el cual estamos empleando dicha teoría. Vamos a empezar a hablar de los números naturales, ¿ya? Ahí está, los números naturales. Tú conoces los números naturales desde el 1, 2, 3, 4 y así puedo continuar mencionando los números hacia el infinito. Los números naturales están dentro de otro campo que se llama los números enteros, ¿sí? Los números enteros, que ya está incluido la parte positiva, que le llamamos números naturales, está incluido el elemento cero, y luego viene todos los números naturales que podríamos llamar los negativos. Estamos hablando, por ejemplo, dentro de los números enteros, estamos hablando de lo que es el menos 1, el menos 100, el menos 1.000.000, el 0, 1, 2, 3. Ya hablamos de cantidades positivas, negativas y el elemento neutro que sería el 0. Reconocer también que, por ejemplo, para los números enteros está representado por z. Z más indicaría números enteros positivos, que prácticamente se puede decir relativamente que estamos hablando de los números naturales. También podemos hablar de los números enteros netamente negativos. Entonces ya hacemos referencia del menos 1, menos 2, menos 3 hacia atrás. Y luego está el elemento 0, que puede estar incluido con los negativos, perdón, con los positivos, y ya no serían los naturales, porque los naturales no está incluido el elemento 0, ¿ya? Luego también puede aparecer el simbolito así con un cerito aquí, donde podríamos decir que son todos los números enteros negativos, incluido el 0, ¿ya? Esa palabrita, o bueno, ese simbolito que ven el 0 abajito, se lee incluido, ¿ya? Incluido el 0. Muy bien, entonces ya tenemos ahí claro los números enteros. Los números enteros, a la vez, están dentro del campo de lo que son los números racionales, ¿ya? Los números racionales. Ya estamos hablando de, por ejemplo, las fracciones, pero hablamos de las fracciones de las tres clases. Por ejemplo, decimal exacto, hablamos de lo que es decimal periódico y hablamos del decimal periódico mixto, ¿ya? Del cual se va a profundizar mucho más adelante. Dentro de cualquiera de ellos también está incluido los números enteros y los naturales. Ejemplo de los números racionales. Por ejemplo, estamos hablando de 3 medios. Estamos hablando del, por ejemplo, 3,5 periódico. Estamos hablando, por ejemplo, del 3,06 periódico. Ahí sería un número mixto, ¿verdad? Decimal periódico mixto. Estamos hablando del 3, por ejemplo. Estamos hablando del menos 2, por ejemplo, del 0. Estamos hablando de menos 5 medios. O sea, ya hablamos de este tipo de campo en lo que son números racionales, ¿ya? Números racionales. Fuera, excluido, que no tiene nada que ver con los racionales, estamos hablando del campo de los números irracionales. Los irracionales. Está fuera, nada en común con lo que es los racionales. Los irracionales son aquellas cantidades también decimales, por cierto, pero que no se define claramente una cantidad significativa. Por ejemplo, raíz de 2, sabemos que es 1,41, pero no deja de tener decimales. Es indeterminado. Una cosa, hay que diferenciar, por ejemplo, un decimal del racional, que puede ser el 3,2222, que también es indefinido, pero sabemos exactamente que la cifra única que se repite de manera secuencial indefinida es el 2, y lo podemos resumir escribiendo 3,2 periódico. En este caso sería periódico puro. En cambio, el raíz de 2 no deja de tener decimales distintos y no podemos encontrar un patrón. Entonces, la única forma de reducir todito ello es escribir raíz de 2, por ejemplo. También tenemos logaritmo de 5, ¿no? Logaritmo de 5, es otra cantidad.
seno de, por ejemplo, de 16, o seno de cualquier ángulo, vamos a ponerle de 75. No deja de tener cantidades, digamos, de decimales que no cumplen una regla de secuencial. ¿Estamos de acuerdo? El número pi, ¿no? El número e, por ejemplo. Estamos hablando de cantidades que no cumple un patrón en la parte decimal. Todo ello son los irracionales, ¿ya? Todo ello son los irracionales. Ahora, a ver, borré por accidente. Ahora, todo, por favor, unión, los dos, es más, vamos a sombrear. La unión de los irracionales que tenemos en este lado, junto con los racionales, donde los racionales incluye a los números enteros, donde los enteros a la vez incluye a los naturales, todo ese conjunto está representado para los números reales. Así que esta parte de acá vamos a ponerle un, digamos, otro fondito, un marco negro, y ello estaría representando a los números racionales. Perdón, a los números reales. Todo, la unión de los dos recién representa el campo de los números reales. Ahora, aparte del campo de los números reales, estamos hablando del campo de los números imaginarios, donde, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama? Campo de los números imaginarios. Vamos a poner acá los imaginarios, ¿ya? Así se simboliza. Los números imaginarios tienen ahora que ver, por ejemplo, con sacarle la raíz de un índice par. ¿Se acuerdan del índice par? Muy bien, vamos a poner acá. Del índice par de menos 4, por ejemplo. Esta cantidad, este cálculo, no existe aquí. No está definido. No es posible determinar ello. Un claro ejemplo podría ser este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto de aquí sería igual a 2i. Esta cantidad i es la parte imaginaria. Y todo aquello que vea con i recién sería un número imaginario, donde el i sería raíz de menos 1. Es por eso que esta parte de acá, que cumple todavía la teoría de multiplicación, de potenciación, de radicación que hemos aprendido aquí. Por ejemplo, ¿no? Arrastrando el ejemplito de arriba. Tú sabes que raíz de menos 4 puedo escribirlo así. Raíz de 4 por raíz de menos 1. Es una multiplicación de 4 por menos 1. Y la raíz de un producto es raíz de cada uno. Entonces, al tener yo menos 1, raíz de 4 es 2. Raíz de menos 1 ya está representado como el i imaginario. Ahora, la unión del campo de los imaginarios con el campo de los números reales, los dos juntos, mira por favor, todo ello, recién estamos hablando de un campo mucho más general que incluye, repito, a los reales y a los imaginarios, se le llama el campo de los complejos, ¿ya? El campo de los complejos. Todo ello es el campo de los complejos. Un ejemplo de un número complejo. Ya, ok, mira, vamos a llamarle z es igual a 3 más 4i. Muy bien. En este número, por ejemplo, que ya vemos que es una combinación de 2, no es que 3 más 4 sea 7, no. El 4 te has dado cuenta que está acompañadito con el i, ¿verdad? El 3 es un número que tú lo conoces, es un número real, tal cual, es un número real. Pero aquí, cada número que esté acompañado siempre con el i, es la parte imaginaria, ¿ya? Es la parte imaginaria. Entonces, ahí te das cuenta, la combinación de los dos te va a dar un número, ¿qué? Un número complejo. Ahí, por favor, espero que con ese simple ejemplo que acabo de colocar, quede claro dónde vamos a realizar el campo de la factorización. Estamos hablando de factorización. Entonces, cuando hables de factorización, hay que tener presente con respecto a qué campo. ¿Me va a pedir que factorice con los racionales, con los enteros, con los naturales, con los irracionales? Bueno, cuando hables de los irracionales es porque ya te está hablando de los reales, o en los imaginarios o en los complejos. Esa preguntita tiene que aclararte ahí. De no hacerlo, tú tienes que asumir que es en el campo de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Aclarado esta parte del campo, de la parte numérica, que ya tenemos claro ahora sí, vamos a hablar ahora de lo que es un polinomio con respecto a lo que se acaba de aprender. Se dice que un polinomio está definido sobre un campo numérico cuando los coeficientes, mira, palabra clave, ¿ah?
Cuando los coeficientes, ya sabemos que son coeficientes, ¿verdad? Son aquellos números que multiplican a la variable de dicho polinomio pertenecen al conjunto numérico asociado a un dicho campo. Se consideran tres campos, y esto es importante que lo tengan presente: a los racionales, a los reales y a los complejos. Básicamente, en función a esos tres, te van a realizar las preguntas: racionales, los reales y los complejos. La pregunta será, y profe, ¿y cómo? ¿Por qué están ignorando los irreales? No, no es que los estén ignorando, es que se entiende que si yo voy a factorizar en los racionales, está bien. Aquí abarco una gran cantidad de conceptos de los enteros, naturales y los propios racionales. E ignoro a todo lo que son raíces, ¿verdad? A raíces que no tienen claramente un resultado entero. Entonces, cuando yo quiero calcular aquí, en este campo de los irracionales, entonces para evitar los inconvenientes, porque seguramente va a haber de todas maneras, cuando tú calcules irracional, se combina casi siempre con un racional. Entonces, al combinarse, para evitar ese conflicto, se trabaja con los reales. Ahí ya se entiende que estás considerando este campo muy aparte de este también, ¿ya? Y cuando se habla de los complejos, no significa que solamente sean los reales, sino que ahora también puede ser combinación con los imaginarios. Recuerda que los dos juntos hacen un número complejo, ¿ya? Hacen un número complejo. Muy bien, ya aclarado ello, entonces, por eso en los tres campos que se van a mencionar de los complejos. Analicemos cada uno de estos ejemplos que nos están mostrando para entender muy bien a qué se refiere. Este polinomio, a ver, ¿cuál? Mira, lo vamos a remarcar, este polinomio. Un polinomio de segundo grado, ordenado, completo, me dice que es igual a x al cuadrado menos x menos 2. Ahora, recuerda que lo más importante para mí, ¿en qué campo se encuentra? Tengo que hablar qué coeficientes tengo. Repito, ¿qué coeficientes tengo? Para este polinomio que acabamos de marcar, su coeficiente aquí es 1, su coeficiente aquí es menos 1, su coeficiente acá que es menos 2, llamado término independiente. Estamos hablando de números que pertenecen al campo de los reales, de los racionales, al campo de los reales. O sea, está bien, ¿no? Está bien, está definido en ese campo de ahí, ¿ya? Ahora, vamos a analizar para el siguiente polinomio. A ver, ¿qué coeficientes? Recuerda, ojo, ¿qué coeficientes son los que están considerándose para este polinomio? Eso es lo que yo tengo que tener bien claro. Aquí yo veo, por ejemplo, para este polinomio, que el coeficiente principal para la parte cuadrática es raíz de 3. Ah, profe, raíz de 3 está en los irracionales. Entonces, no está definido para un racional, está definido para los números reales. Es por eso que aquí te dice que el polinomio Q está definido solamente para los reales y complejos, pero no para Q, porque esa raíz ya no está dentro de esta categoría, no. La raíz está dentro de los irracionales, y como te mencioné, para generalizar ya se dice o se menciona solo a los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos al ejemplo de abajo, ¿no? Vamos al ejemplo de abajo. Para R, el polinomio R. Muy bien, mira, vamos a analizar los coeficientes para cada uno de ellos. Para el término principal, tenemos que su coeficiente principal es 1. Muy bien, eso es un número real. Para X, mira. Ahí tenemos 2i, su coeficiente es 2i, es un número imaginario. Estamos dentro de esta categoría. Ya está combinando números reales, números imaginarios. Entonces, se está hablando que solamente el polinomio R solo está en el campo de los números complejos, ¿ya? Campo de los números complejos. No en los reales, mucho menos en todos los que están incluidos dentro de los reales. Entonces, eso, solamente observando los coeficientes, te pueden hacer una pregunta teórica. Te pueden decir, ¿sabes qué? El polinomio mencionado, por favor, pertenece bien definido a qué campo, y te ponen 4 alternativas: racional, irracional, real, complejo, imaginario, ya en función a esas preguntas teóricas que hoy en día se están volviendo muy común, puesto que muchas universidades están optando por evaluarte de manera virtual. Ya tienes que ir teniendo claro también los conceptos.
Entonces, aquí, como puedes ver, esto podría ser una pregunta básicamente teórica. Reconocer qué polinomio tengo y en qué campo debería estar bien definido. Espero que quede claro. Ya teniendo claro esa parte de lo que es un polinomio definido bien en un campo numérico, vamos a hablar ahora de lo que es un factor o un divisor, que es lo mismo. ¿Ya? En las preguntas que te van a hacer, sobre todo en la parte operativa, o te preguntan, hallar la cantidad de factores o hallar la cantidad de divisores. Ojo, muchos conocen la palabra factor, pero no la palabrita divisor. ¿Ya? Una cosa es divisor, que a veces lo confunden con lo que es, a ver, ¿cómo le llaman? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta palabrita, a ver, vamos por aquí para que, para que tengan claro esta parte. MCD, a ver, MCM, y otra cosa es MCD. ¿Sí? Mínimo común múltiplo, ya, la palabrita mágica, múltiplo, y el otro es máximo común divisor. Esta palabrita múltiplo y divisor lo confunden muchísimo, ¿no? Muchísimo. Recuerden, por ejemplo, M de múltiplo, ¿no? Viene, mira, múltiplo, o sea, que multiplica, ¿no? O sea, está muy ligada la palabrita múltiplo a multiplicar. Entonces, yo te pregunto, múltiplos de 3, ok, ¿qué números multiplicados por 3 me dan otro resultado? El 9, ¿no? Son múltiplos de 3, el 9, 27, 30, 33, y así, ¿no? Sucesivamente, múltiplos, ¿ya? Ahora, la palabrita divisor, ¿no? Divisor, ahí está, justo la que estamos mencionando ahorita, está muy ligado a división, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿sabes qué? A un polinomio, bueno, mejor a lo que estamos acostumbrados. Vamos con numeritos. ¿Cuáles son los divisores? Ahí viene, ¿no? La palabra divisor es como decirte cuáles son los números que dividen al 16, por ejemplo. Al 16, ¿quiénes lo dividen? A ver, estamos hablando del 1, lo divide, el 2, el 4, el 8, el propio 16 también. Entonces, estamos hablando de cantidades que lo pueden dividir. Ahora, ¿por qué aquí en polinomios se usa la palabrita factor o divisor? Imagínate que tú has hecho una factorización de un polinomio cualesquiera y te resultó ser el siguiente caso. Yo tengo acá 3x menos 2 por x más 4 por x cuadrado más 4. Ya, vamos a suponer que a esta cantidad has llegado. Entonces, para el polinomio que estoy mencionando ahí, polinomio P, los factores, ¿ya? Los factores serían aquellas cantidades que multiplicándose con otro resulta o te provoca un polinomio. Ahora, dicho de otra forma mucho más clara, se dice que es un factor o divisor cuando yo al dividirle al polinomio P, ese polinomio que estás viendo ahí remarcado en un cuadrado rojo, en un recuadro rojo, lo puede dividir exactamente sin dejar ningún residuo. Por ejemplo, si a este polinomio P, ya, a ese polinomio P, yo lo divido, se me ocurre, por ejemplo, dividirlo, a ver, ¿entre quién? Entre x menos 2. Si yo divido a este polinomio entre x menos 2, ojo que el polinomio está factorizado, ¿ah? Está factorizado, ¿ya? Imagínate que ahora voy a dividirlo entre x menos 2, como que se cancela con el x menos 2 de abajo que estoy ubicando, ¿verdad? ¿Y qué te quedaría? Un nuevo resultado que se llama cociente. Y ese resultado es 3 por x más 4 por x al cuadrado más 4, sin ningún residuo. Me quedó exactamente esa división. Es por eso que a x menos 2 se le llama factor o divisor, porque si yo lo uso como para dividir a mi polinomio P, lo va a dividir exactamente, ¿ya? Lo va a dividir exactamente. Ahora, también x más 4 sería un divisor, también conocido como factor. ¿Por qué? Porque si al polinomio P lo divido entre x más 4, lo divide exactamente y me quedaría como resultado el producto de los otros dos. Creo que ya con ello queda claro lo que es un divisor o un factor, ya que ambos son términos que explican lo mismo para un polinomio ya factorizado. Bueno, ya hemos aclarado qué es un factor,
o divisor. Ahora vamos a hablar de un factor llamado primo. ¿Qué es un factor primo? Mira, por favor, tiene mucho que ver también con los números primos. ¿Ya? Un factor primo sobre un campo numérico cuando no se puede transformar en el producto de dos polinomios sobre el mismo campo numérico. Es como si te dijeran, ¿sabes qué? Al número ya no lo puedes separar en otros dos números. Únicamente queda definida tal cual ha quedado en esa parte. ¿Ya? A eso se refiere. A ver, profe, como que no lo entendí muy bien. Vamos con los ejemplos para que se entienda. Aquí, como puedes apreciar, esta cantidad, este polinomio que es x al cuadrado menos 9, ¿ya? Yo puedo decirte que no es primo en los racionales. Repito, no es primo en los racionales. Mira, lo voy a escribir acá, ¿ya? No es primo, ¿ya? Primo en los racionales. ¿Por qué? Porque todavía esta cantidad yo la puedo desdoblar, ¿ya? Repito, yo lo puedo desdoblar como, a ver, vamos abajo, vamos a arrastrar conceptos de identidades, como diferencia de cuadrados o no. P de x yo lo puedo escribir como x menos 3 por x más 3. ¿Ves? O sea, si fuera primo, no podría hacer esta descomposición. Por eso digo, no es primo en los racionales porque todavía puedo colocarlo como otra expresión matemática. Profe, ¿por qué me dice que en los racionales? Recuerda que dentro de los racionales yo tengo que analizar qué coeficientes tengo. Tengo el coeficiente 1, tengo el menos 3, tengo el 1, tengo el más 3. Está bien, está definido dentro de los racionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok. Entonces, no es primo en los racionales, pero ahora hay que aclarar, ¿ya? Hay que aclarar, ¿sí? Si no es primo en los racionales, ahora esta cantidad que vemos acá ya sería prácticamente la expresión que teniendo aquí lo pude escribir de otra forma. Vamos con el siguiente. Ya, vamos con el siguiente. ¿A dónde nos arrastra con estos principios? Ojo, que si no es racional, o sea, no es primo en Q, mucho menos, va a ser también en los reales. Y si no es en los reales, imagínate, tampoco en los complejos, porque recuerda que los complejos ya abarca todo. Este como que sería el más bajo, siguiente categoría, y el que abarca a todo, ¿ya? Vamos con el siguiente, a ver, como que, profe, todavía lo tengo un poco dudoso. Ya, vamos con el siguiente. Mira, yo te pregunto, para todos ustedes, por favor, analicen, dense la respuesta a ustedes mismos, ¿ya? Analiza, por favor, tienes que ser bien juicioso para este tipo de preguntas. Este polinomio, ¿ya? Este polinomio, a ver, vamos a remarcarlo. Este polinomio que tú ves acá, ¿es primo para los racionales? O sea, ¿puedo factorizar o ya no puedo factorizar? No, profe, ya no se puede. Ok, entonces, así como está, sí es primo, ¿ya? Es primo, vamos a poner así, es primo porque no me permite escribirlo con otros números, porque si lo hago va a aparecer raíces y eso ya no es un número racional, ¿ya? Entonces, profe, es primo en Q, ¿ya? Es primo en Q. Pero ahora viene el detalle, pero no, vamos a poner así, pero, ¿ya? Pero no en los reales. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no en los reales? Mira, puedo factorizarlo en los reales. Ojo, si no es en los reales, tampoco, ¿no? Tampoco en los complejos, ¿ya? ¿Por qué, profe, me dice eso? Mira, si yo quisiera factorizar en los reales, escucha bien lo que estoy mencionando, si yo quiero forzar una factorización en los reales, yo puedo hacer lo siguiente. Mira este artificio que se puede hacer, ¿ya? Así como está, ya no es un número, ya no, ahí queda, pero yo quiero todavía seguir factorizando, pero en los reales, Entonces, mira lo que voy a hacer. Le saco raíz a 3 y lo elevo al cuadrado. Tú sabes que puedo eliminarlos y todavía sigue siendo 3. Prácticamente no altera la expresión matemática ahí. Sin embargo, lo dejo ahí porque he provocado diferencia de cuadrados, ¿ves? Ahora sí puedo yo expresar esta expresión de m, a ver, vamos por acá, m de x va a ser igual a ¿qué? A x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. ¿Te das cuenta? Esta cantidad que tú estás viendo
ya no está dentro de la categoría de los números racionales. No, ya no está dentro de los números racionales. ¿Por qué? Porque el raíz de 3, ¿sí? El raíz de 3, este que ves aquí, esta cantidad, no está dentro. ¿Dónde está? Sí está dentro de los números reales. Es por eso que tienes que tener claro en función a dónde estás factorizando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien, entonces ya sabemos esa primera parte. Ahora, ahí, si te das cuenta, si solo quisiera que factoricemos, profe, en los números racionales, ya no haces nada a esta expresión, no le haces nada. Ya, repito, no le haces nada porque ya queda, no puedo hacer más. Pero si te dice, ¿sabes qué? Me vas a factorizar no en los racionales, me vas a factorizar en los números reales. Ah, ok. Entonces, esta cantidad todavía puedo desglosarlo y colocarlo como expresión radical. Ahora, profe, ¿cómo sería si me preguntasen que factorice yo como si fuera en el campo de los números complejos? Muy bien, vamos con el de abajo, ¿ya? Para el polinomio t. El polinomio t ahí está igualado a x al cuadrado más 4, ¿ya? Más 4. Ahora, aquí hay algo muy bonito, muy bonito. Miren, 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 por favor, ¿ah? Esto no se lo pierdan, ¿ya? Números complejos en álgebra lo vamos a ver mucho más adelante, de aquí unas 2 semanas todavía, pero ya te voy adelantando cuál sería su forma factorizable de esta cantidad. Mira, por favor, cuando tú ves una suma aquí, ya es como si fuera diferencia de cuadrados. ¿Cómo así, profe? Mira, t, ¿ya? T de x va a ser igual a, mira, mira, por favor, ¿ah? Sería x más 2y por, mira, 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 por x menos 2y. Tú multiplicas estas cantidades y te va a dar esta cantidad. Profe, no le creo. Ojo, para que tú demuestres, aplica la misma matemática que tú has venido empleando. De verdad, aplícalo. Es decir, el x multiplica el x, multiplica el menos 2y, y lo mismo el 2y multiplica el x y multiplica al otro 2y. Solo recuerda que y nada más, y es raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Lo que significa que si yo lo elevo al cuadrado el i, simplemente mi resultado sería menos 1. O sea, aplica esa matemática y vas a llegar a la demostración. Lo que intento decirte aquí más bien es que este número es primo, esta expresión, perdón, es primo, ¿ya? Es primo, mira, primo en Q. ¿Por qué primo en Q, profe? Porque ya no puedo factorizar si quiero yo todavía que se mantengan los números enteros, positivos o negativos. Tampoco, ¿no? Mejor dicho, también es primo, ¿ya? Es primo en los reales, en los reales. ¿Por qué? Porque ya no puedo descomponerlo como multiplicación. Esto que es una suma, ya no puedo escribirlo como multiplicación, al menos si solamente voy a usar los números reales. Hablo de raíces positivas o raíces negativas o fracciones o decimales o números enteros o números naturales. No, no es posible. Para poder factorizar esta expresión de t, he tenido que usar números, ¿qué? Imaginarios. ¿Qué número encierra los imaginarios? Ah, ok, en los complejos. Entonces, esta expresión es factorizable todavía en los complejos, pero no en los reales, no, mucho menos en los racionales. Por lo tanto, si no es factorizable, respetando los números que yo voy a usar dentro de su campo, entonces se dice que esta expresión ahí queda. Y ya cuando una cantidad queda ahí, se dice que es un factor primo. Ahora vamos a hablar del número en realidad de factores primos. Esta pregunta también es muy clásico en las preguntas, sobre todo para este tema. Hablar de la cantidad de factores primos, ¿ya? A ver, el número de factores primos depende sobre de qué campo numérico se factoriza. Claramente ya sabemos que eso es lo que tenemos que considerar, ¿ya? A ver, esta cantidad para el polinomio P, yo puedo factorizarlo, ¿verdad? Claro, yo puedo factorizar y escribirlo de la siguiente manera. A ver, ¿cómo, profe? Tú sabes que esto es lo mismo que x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y tienes diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo puedes escribir? Como una suma, ¿no? A ver, vamos a poner acá,
x al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 3. Los números involucrados, los coeficientes, que son 1, 1, más 3, menos 3, ok, prácticamente puedo decir que hay dos factores, recuerda, dos factores, ¿en dónde? En Q. Solamente en los racionales. Ya, hay dos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sigamos. O sea, ahora mira, ¿por qué he colocado el mismo ejemplo para hacer el siguiente juicio crítico? Vamos a analizar el mismo polinomio P factorizando, ¿ya? Factorizando, pero ahora presta mucha atención de lo que voy a hacer ahora. Digamos que ya hemos factorizado, es más, hemos factorizado hasta esa parte, ¿cierto? Hasta ahí hemos factorizado. Mira, por favor, ahora lo que sigue, ¿ya? En esta parte, por favor, todavía yo puedo factorizar porque puedo provocar diferencia de cuadrados solamente con sacarle raíz cuadrada al 3 y elevarlo al cuadrado. Y nuevamente veo cuadrado, cuadrado y una resta. Tendría diferencia de cuadrados, lo que significa que esta expresión ahora va a estar de la siguiente manera. La primera parte no le hago nada y escribo x al cuadrado más 3, ¿ya? Por, ¿ahora qué viene? Diferencia de cuadrados, ¿ah? X más raíz de 3 por x menos raíz de 3. Muy bien. Aquí, como puedes apreciar, para toda la expresión, ahora no solamente tienes números enteros, sino que ahora hay presencia de radicales. Entonces, está factorizado y tienes ¿cuántos factores? Tengo 3 factores. ¿En dónde? En los reales. ¿Ya? En los reales, ahí recién tendrías ¿cuántos factores? 3 factores. Ah, muy bien, ya. Por favor, miren lo que vamos a continuar en el siguiente ejemplo. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos por acá. A ver, ¿qué sucede en el siguiente ejemplo que estoy colocando? A ver, vamos por acá. Ok, ahora, para esta cantidad, abajo, para la parte C, ¿qué sucede? Esta cantidad de x cuadrado menos 3 ya lo hemos provocado y sale estas dos cantidades ya factorizadas, aplicando ¿qué? Productos notables. X más raíz de 3 por x menos raíz de 3. Genial. Sin embargo, si yo quiero todavía factorizarlo en los complejos, ¿ya? En los complejos, no tendría solo 3 factores, porque ya sé que incluso una suma, hasta una suma, puedo descomponerlo como diferencia de cuadrados. ¿Yo te dije o no? Claro que sí, yo te dije. ¿Ah? La suma es diferencia de cuadrados, solo provócale nada más. Entonces, ¿qué sucede? Esta cantidad que ves aquí, lo puedo escribir de la siguiente manera. X más raíz de 3i, ¿no? Raíz de 3i por, mira, solo esa cantidad, ¿ah? X menos raíz de 3i. ¿Te das cuenta? Y la parte de azul, bueno, ya queda explícita, ¿no? X más raíz de 3 por X menos raíz de 3, ¿ya? Entonces, ¿cuántos factores se tiene acá? Se tiene 1, 2, 3, se tiene 4 factores, ¿no? 4 factores, pero en los complejos. Tienes aquí la misma expresión, ¿ah? Tienes 3 factores, pero en los reales. La misma expresión, tienes 2 factores, pero en los racionales, ¿ya? Eso es lo que yo quiero o busco que entiendas, ¿ya? Acá tenemos 2 factores, pero en los racionales. Aquí tú tienes 3 factores, pero en los reales. Y aquí tú tienes 4 factores, pero en el campo de los números complejos. Entonces, cuando te pregunten cuántos factores hay, tienes que arrastrar cuál concepto de quién me están hablando para yo poder recién darte un número exacto de acuerdo a la pregunta que hagan. Ahora, aclaremos aquí. Esta nota que estoy colocando es bien importante. Dice, a menos que se indique lo contrario, mira, por favor, escucha bien, porque yo estoy seguro que esto va a solucionar tu duda. A menos que se indique lo contrario, cada factorización va a realizarse hasta obtener factores primos en Q. ¿Ya? Si no te dicen nada, tienes que hacer la factorización hasta en Q. ¿Ya? Cada uno de ellos son coeficientes enteros. Ya sabemos que son Q, ¿no? Donde se aceptan números que, como fracciones,
positivos, negativos y los naturales. ¿Ya? Repito, si no te dicen lo contrario, es decir, si no te dicen, solo te dicen factoriza, entonces tú tienes que asumir que lo vas a factorizar en los racionales, si es que no te dijeran nada. Y te conviene, ¿no? Te conviene. En un examen de admisión no me dice nada, ok, te quedas en esta categoría. Ya no entras en los reales, ya no entras en los complejos. Vamos a hablar ahora de lo que son factores compuestos. Ya sabemos que es un factor primo. En factores compuestos, ya son aquellos, ¿no? Que muy aparte de los factores primos, como puedes apreciar acá, en realidad puede provocarse como otros factores. O sea, puede encontrar otros factores involucrados donde quizás la mínima unidad de cada uno de los factores sea un factor primo, ya que hasta ahí nomás me permite poderlo desglosar. A ver, vamos con este ejemplo bastante simple. Yo sé que los ejemplos que te doy son bastante simples, pero mi intención en realidad es que quede claro cada uno de estos conceptos, porque cada uno de estos conceptos van a hacer que tú tengas problemas al momento de desarrollar una operación y al momento de dar una respuesta, claramente. Vamos a hablar de este polinomio, este término, este monomio, porque no hay suma y resta, ¿verdad? X al cuadrado por Y. Dice, tiene los siguientes factores. Mira, por favor, sabemos que adelante hay un coeficiente. Claramente, si no me dice qué coeficiente es, yo asumo que está la unidad, claramente, ¿no? El número 1. Entonces, ahí tenemos primer factor. 1, porque sabemos que todo coeficiente es un polinomio de grado 0. Y como el número 1 siempre va a estar presente en todos, entonces se dice que es un factor de cualquier polinomio, porque siempre va a estar pegadito. O sea, es un factor, ¿ya? Es un factor. Ojo, tranquilo todavía, tranquilo, no nos vamos a confundir. Pero el 1, ahí está. Vamos con el primer factor, ¿ya? Hablemos de X, ¿no? Hablemos de X. Ahí está, X está ahí involucrado, el X, ¿no? Es una base, ¿ya? Y se dice que X es un factor primo porque si no me dice en qué campo estoy, ya te dije, espero que hagas nota la nota, ya te dije, yo tengo que asumir que estoy en los racionales. Entonces, a esa X yo no lo puedo expresar como la multiplicación de otros dos para decirme que el resultado es X. No, ¿ya? Entonces se dice que X es un factor primo. Lo mismo ocurre para Y. Y también sería un factor primo. Ojo que estoy ignorando el exponente, ¿ah? Por favor, presta atención. Solo estoy hablando de las bases, ¿ya? Entonces, Y también es un factor primo. Ahora, el producto de los dos ya no es un factor primo, porque tener XY, tú sabes que lo puedes expresar como X por Y. Entonces, a eso de que puedes expresarlo como una multiplicación de otros dos, se le llama factor compuesto. Entonces, XY es un factor compuesto. Ahora, no solamente es el único, también X cuadrado es un factor compuesto. ¿Por qué? Porque X por X es X cuadrado, también es un factor compuesto. Y ahora viene la combinación de los tres, ¿no? Un cuadrado con el Y. Entonces, también es un factor compuesto distinto, claro, porque X cuadrado por Y está expresado como el producto de quizás 3 o quizás 2. Por ejemplo, X por Y. Es un factor compuesto. Ojo que quiero que arrastres también el concepto de lo que son números compuestos. Por ejemplo, 16 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque lo puedes expresar como 2 por 8, lo puedes expresar como 4 por 4, lo puedes expresar como 8 por 2, lo puedes expresar como 16 por 1 o como 1 por 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienes varias formas de representar 16. Entonces es un compuesto, porque tienes varios, ¿ya? Tienes varias formas. Entonces ahí está, por favor. Entonces, ¿cuántos factores tiene una cantidad? Muy bien, ahí está. Mira, por favor, y esto puede ser muy perjudicial para ti. Mira, muchos no tienen claro esta parte. Una cosa es que a ti te pregunten cuántos factores primos hay, y una cosa es que te pregunten cuántos factores hay. ¿Cuántos factores hay? Tenemos, a ver, contabilizando todo esto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Profe, solo esta parte tiene 6 factores. 6 factores. Mira, la pregunta tan complicada que te pueden hacer. ¿Cuántos factores tiene esta cantidad? Mira, esta. 6, profe. Ahora te pregunto yo,
¿Cuántos factores primos hay? Solo hay dos, el X y el Y. En otras palabras, en los ejercicios, tú solo enfócate en la base. Olvídate de los exponentes. Si está elevado al cuadrado, al cubo, olvídate. Solo cuenta las bases, ¿ya? Las bases. Y en este caso de polinomios, mira que estoy ignorando el coeficiente. Estoy ignorando, escucha bien, ¿ah? El coeficiente. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan cuántos factores primos hay, solo contabiliza las expresiones algebraicas, ignorando si es que tuvieran algún exponente. Por ejemplo, a ver, me invento uno así, pequeño nomás, con la intención de que a ver si me has captado, ¿no? Yo pongo acá 3 por x al cuadrado más 4, ¿ya? Por x menos 3 a la quinta, acá a la cuarta, vamos a poner así, por 2x más 1, por ejemplo. Ahora sí, hagamos la pregunta correcta. ¿Cuántos factores primos hay? Que es la pregunta que más abunda, ¿no? ¿Cuántos factores primos? Bueno, factores primos tendríamos, ya te dije, ignorando los coeficientes. Tengo 1 sin contar la parte del exponente. Tengo 1, tengo 2, profe, tengo 3. Entonces, solo habría que 3 factores primos. Nada más. Nada más tienes que contabilizar. Profe, y si me preguntan cuántos factores hay, muy bien. Para eso vamos a analizar la siguiente relación, donde ya ahora tengo que considerar todo. Todo, ¿ah? Pero eso encierra a la pregunta de cuántos factores hay. En cambio aquí, ¿cuántos factores primos hay? Solo 3. ¿Ya? Espero que tengas claro, ¿ah? Complementario a ello, vamos a hablar ahora del número de factores de un polinomio. Ojo, cantidad de factores. ¿Cómo se calcula la cantidad de factores? Acá está resumido, ¿ah? Está bien resumido. Voy a calcular la cantidad de factores primos, la cantidad de factores compuestos, y ese 1, profe, ya, ese es el coeficiente. ¿Sí? ¿Te acuerdas del coeficiente? Del polinomio de grado 0, por eso hay que sumarle un hito, ¿ya? Un hito. Claramente del ejemplo anterior, ¿cuál ejemplo, profe? Ya, de este de acá, mira, lo estoy arrastrando, ¿ah? De ese de acá. X cuadrado por Y, teníamos ¿cuántos factores primos? Teníamos 2, que era el X, y el otro factor primo es el Y. ¿Cuántos factores compuestos tendríamos? Teníamos 3, ¿verdad? Uno era X por Y, otro era X cuadrado nada más, si no me equivoco, y el otro sería X cuadrado Y, ¿no? Como que la combinación de todo. Entonces tenías 3. Profe, ¿y el unito? No te olvides, el unito era el coeficiente, el número, ¿ya? Que es un polinomio de grado 0. Entonces, en total, ¿cuántos factores hay? Hay 6, ¿ya? Para el ejemplo que nosotros hemos mencionado. Entonces, ¿está cumpliendo la regla que está aquí? Sí, está cumpliendo esta regla. Entonces, esto, por favor, arrástrenlo siempre, ¿ya? Siempre, por si te preguntan alguna pregunta teórica de verdadero y falso. Esas preguntitas yo, por eso estoy siendo muy, digamos, estoy siendo muy relevante, estoy profundizando muchísimo para que no seas sorprendido, ya que muchas preguntas van a ser de este tipo, más allá de la parte operativa, ¿ya? Ahora, hay que aclarar lo siguiente, ¿ya? Y esto ya se va a profundizar muchísimo más en la parte de lo que es aritmética. Si tú tienes un polinomio expresado de esta manera, ¿ya? De esa manera, mira bien ahí, por favor, ¿ya? Expresado de esa manera, y conoces los exponentes, entonces, si tú quieres calcular en realidad cuántos factores hay, yo conociendo los exponentes, se entiende que, ojos, si no tiene exponente, es porque ahí arribita está la unidad, ¿ya? Eso también tienes que seguir arrastrando, ¿ah? Entonces, si yo quisiera calcular, muy bien, el cálculo es muy simple, se realiza la cantidad de factores, simplemente considerando sus exponentes, el producto aumentado en la unidad. Repito, el producto de cada uno de los exponentes de los factores aumentados en una unidad. A ver, profe, ya, muy bien, te recuerdo, por favor, esta de acá, ya, este de acá. Vamos a arrastrar el ejemplo. Ahí los exponentes claramente simplemente son el 2 y el 1 para Y, ¿no? Nada más, el 2 y el 1, ¿ya? Entonces, si yo quisiera calcular el número de factores para esta cantidad, que es del ejercicio, simplemente tendría lo siguiente. A ver, vamos por acá.
el número de factores, muy bien, el número de factores será igual a 2 más 1 por 1 más 1. Este 1, no te olvides, es del exponente y, ¿ya? 1 más 1. Entonces, en la primera parte tenemos 3, ¿no? Tenemos 3 por 2. ¿Cuánto sale? 6 y coincide con el cálculo. Entonces, cuando tú has llegado a factorizar un polinomio, ahí solo preocúpate por el exponente que tiene. Profe, y si adelante hay 3 o cualquier número, profe, ignóralo. Ya está incluido, ojo, ya está incluido por haber aplicado esta identidad, ya está incluido ahí adentro el 1, ya está incluido. Entonces, despreocúpate, solamente donde has factorizado, ignora la parte numérica y solo concéntrate en los exponentes que tiene cada base, nada más. Multiplícalos sumándoles 1 a cada uno de ellos y el resultado sería la cantidad de factores, directo, ¿ya? Ya terminando esa parte teórica de lo que hemos hablado de número de factores y número de factores primos, incluyendo el campo en el cual debe pertenecer un polinomio, ahora vamos a hablar de cómo desarrollar ese tipo de factorización. O sea, cómo llegamos a ese polinomio ya factorizado. Para eso vamos a hablar de distintos métodos. Uno de los primeros se llama el método de factor común, ¿ya? Factor común. ¿Cuál es el truco de poder factorizar conociendo algo común? El truco, por favor, tiene mucho que ver con algo que tienen en común, pero cuando yo factorizo en grupos de A2, en grupos de A3, o sea, cuando voy a agrupar, ¿ya? Eso justamente es lo que tienen que tener en cuenta, cierto criterio que se te va a mencionar aquí. Pero primero analicemos el más básico de todos. Factor común, un solo factor que tienen todos. En este polinomio que estamos apreciando aquí, hay algo que tienen en común en los tres términos que se pretende analizar. A ver, estamos hablando de este término, estamos hablando de este término y de este término de acá. ¿Sí? Ok. Al analizar en esa parte nada más, tienes que preguntarte qué es lo que tienen en común. Como parte numérica, primero por la parte numérica. Veo 2, 4, 6 y el mínimo común múltiplo sería el 2, ¿no? Perdón, el máximo común divisor en este caso es 2. Entonces, solo puedo factorizar el 2. Ahora, hablemos de las variables. Todos tienen A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé o sea, cuánto tengo que sacar? Ok, el del mínimo exponente. Siempre el del mínimo exponente. Entre a cuadrado, a y a, el mínimo exponente que tienen es el 1, o sea, que simplemente sea a. Entonces factorizas a nada más. Entonces ya estamos factorizando 2a. Ahora hablemos de la variable, de la misma manera para x. Exponente 1, exponente 2, exponente 1. Entonces solo factorizaré el de exponente 1, o sea, 2ax. ¿Qué te queda? Si he factorizado 2ax, pero es a cuadrado, entonces me quedará una a todavía, ¿no? Más, aquí he factorizado 2ax, pero me queda una x por ser cuadrado y me queda 2 también por ser 4. Entonces tendríamos acá 2x, y aquí factorizando 2ax, del 6 me queda un 3, y nada más, ¿no? Porque la x ya lo saqué. Ahí está prácticamente factorizado, ¿ya? Factorizado. Y si a mí me dijeran, mira, escucha bien por favor, que esta factorización es del polinomio P, ya, P de X, entonces yo te pregunto, ¿cuántos factores tiene? Número de factores, y otra cosa es número de factores primos, ¿ya? Número de factores primos. A ver, calculando rápidamente, número de factores, solo tengo que analizar dónde está la variable, porque estoy analizando para X nada más. Entonces acá tendríamos una base, y acá tenemos todo donde está incluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos tiene como exponente 1. Entonces será 1 más 1. No te olvides que siempre hay que sumar la unidad, y el otro también es su exponente 1, y sumarle 1. ¿Cuánto me sale? 4. Entonces, existen 4 factores en total. ¿Cuántos factores primos hay? Tengo que contar las bases, nada más las bases. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 1 y tengo otro que incluye a la variable x, ¿verdad? Entonces solo tengo 2 factores primos. 2 nada más, ¿ya? Ahora, vamos por acá. Segundo método, ya vamos ampliando el criterio
de factorización con término común, pero ahora vamos a hablar de lo que tengo que tener en cuenta cuando yo voy a realizar, ¿qué? Agrupaciones. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta cuando tú realices una factorización por agrupación? Cuando tú agrupes, esto es como que pensar en un paso a futuro, tipo como el juego de ajedrez, ¿no? Pensar en el rival, cómo piensa el rival. Entonces aquí tú vas a agrupar, ya tú vas a agrupar de tal manera que lo que vas a factorizar al otro también le quede lo mismo. O sea, vas pensando en el otro. Ya sabes qué vas a hacer en el primer paso, pero vas pensando en qué sucede con el otro. O sea, si piensas así, vas a poder desarrollarte muy bien en esta primera habilidad que es, digamos, una de las más difíciles, de las cuales muchos no pueden hacerlo. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a ver este ejemplo. Yo siempre en los exámenes de admisión, ¿ya? Sucede lo siguiente. Muchas veces vas a poder factorizar primer y segundo término y quizás factorizar los otros dos que me quedan. Eso es lo primero que tendrías que hacer, profe. ¿Por qué? Siempre que tú quieras probar, porque lo que tú vas a hacer acá vas a probar, ¿no? Porque no sabes con qué pareja, o sea, grupos de a dos, pero yo no sé quién con quién, ¿no? Entonces te voy a dar primer consejo y anótalo por ahí si tú gustas. Siempre inicia con los primeros dos. O sea, no te vayas lejos. ¿Para qué te vas a ir el primero con el cuarto o el primero con el tercero? ¿Para qué? Vete de frente, vete por lo más fácil. ¿Cuál es lo más fácil? El primero y el segundo, y luego el tercero con el cuarto. Como quien dice, de a dos, respetando ese orden. Si no sucede ahí, entonces recién dices, muy bien, el primero con el tercero, y luego me quedaría el segundo con el cuarto. ¿Sí? Pero primero, sí o sí, mejor agrupa de a dos. Siempre, ¿ya? Siempre. Y en las preguntas más complejas, como ya sea para la San Marcos o la Uni, créanme que a veces la agrupación ya te están diciendo que está ahí. O sea, no hay nada que razonar. ¿Ya? No hay nada que razonar. En este caso no sucede así. No sucede. Mira, yo al agrupar A y X con AY, yo sé que ahí puedo factorizar el A, pero me quedaría X más Y. Pensando en X más Y que me queda, tengo que ver si la otra pareja también me permite dejarle X más Y. Así tienes que pensar a futuro en un paso más. Mira, yo tengo acá, yo sé que tienen en común el B, sí sé, pero en realidad lo que me preocupa es si me queda lo mismo cuando yo he factorizado el A en el anterior. Me queda X más Y. Si es un sí, entonces has factorizado bien. Has factorizado bien. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a escribir acá abajo, agrupando lo de rojo. Factorizo el A y me queda X más Y. En el otro, ya sé que la parte de verde, ¿qué voy a factorizar? Lo que tiene en común, en este caso es B. Pero he provocado que me quede X más Y también, ¿no? Y más X o X más Y, lo he escrito al revés, es lo mismo. Si tú has provocado, al haber hecho la agrupación, escucha bien, por favor, porque no todos tienen no todos me escuchan correctamente. Si tú has hecho la factorización en pareja, cuyo resultado te queda lo mismo que el otro, eso significa que has agrupado bien. O sea, recién significa que has hecho buena agrupación. Entonces, cuando has logrado ese punto, eso que te queda, vuelves a factorizar. Lo vuelves a hacer. ¿Qué me queda ahí? X más Y. Muy bien. Y en el otro lado, ¿qué te queda? A más B, porque estás factorizando la suma. Entonces me queda A más B. Se acabó. Ahí está la factorización por grupos. Con este ejemplo ya abarqué lo que tenía que decirte y con eso nos quedamos para resolver full ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿ese es el criterio que tienes que emplear? Sí, nada más.